la segunda. Vamos con una plateada, entro por el otro hilo, vamos a poner una blanca, de nuevo vamos con una plateada, vamos con dos blancas de una en una, la primera, la segunda, vamos con una plateada, una blanca, otra plateada y vamos con 4 blancas. La primera, la segunda, tercera, y cuarta. Y la última mostacilla de esta vuelta, que va a ser una plateada. Subo por ella, aprieto y giro para hacer la siguiente vuelta. Ahora vamos a poner una plateada y una blanca. Voy a entrar por el primer hilo que encontramos y vamos a subir por la mostacilla blanca y apretamos un poquito. Vamos a poner otra blanca, entro por mi siguiente hilo y subo por mi mostacilla. Ahora vamos a colocar una plateada, entro por mi siguiente hilo, vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí en esta otra parte de la manilla. Entonces, de nuevo, otra blanca, otra blanca más, ahora vamos a colocar una plateada, una blanca, otra plateada. Miren que aquí la diagonal ya coge hacia el otro lado, no es que nos hayamos confundido, es que ya subió la diagonal y ahorita van a comenzar a bajar. Ahora vamos a poner dos blancas de una en una, la primera, la segunda, vamos a colocar una plateada, una blanca, de nuevo una plateada, una blanca, una plateada, va una blanca, una plateada, una blanca y dos blancas. Ahora vamos a colocar una plateada, una blanca, una plateada, dos blancas de una en una, la primera, la segunda, ahora una plateada, vamos con dos blancas de nuevo de una en una, la primera, la segunda,
Vamos con una plateada, una blanca, una plateada, vamos con dos blancas de una en una, la primera, la segunda, ahora una plateada, una blanca, una plateada, una blanca, una plateada, una blanca, una plateada, ahora vamos con dos blancas de una en una, la primera, la segunda, vamos con una plateada, una blanca, una plateada, vamos dos blancas de una en una, la primera, la segunda, una plateada, dos blancas de una en una, la primera, la segunda, una plateada, una blanca, una plateada, una blanca, otra plateada, una blanca, otra plateada, vamos a poner dos blancas de una en una, la primera, la segunda, una plateada, una blanca, una plateada, vamos a poner dos blancas de una en una, la primera, la segunda, ahora vamos con una plateada, de nuevo vamos a poner dos blancas de una en una, la primera y la segunda. Miren que acá ya es el último hilo que nos queda y por este hilo tienen que entrar dos, esta y la última que sería la plateada. Vamos a buscar la otra plateada, la última plateada, y vamos a entrar por este mismo hilo, y en vez de subir por la plateada voy a subir por la blanca. Giro para hacer la siguiente vuelta, miren cómo nos va viendo ya. Ahora vamos a tomar dos blancas y no entramos por el primer hilo sino por el segundo, acomodamos, aplanamos y entramos por la primera mostacilla. Vamos a poner dos plateadas de una en una, la primera, la segunda, vamos a poner dos blancas de una en una,
la primera, la segunda, vamos a poner una plateada, entro por mi siguiente hilo, subo por mi mostacilla, ahora una blanca, ahora una plateada, subo por mi mostacilla, vamos a poner dos blancas de una en una, la primera, la segunda, vamos a poner una plateada por mi siguiente hilo, subo por mi mostacilla, una blanca, entro por el siguiente hilo, subo por mi mostacilla, ahora una plateada, entro por el siguiente hilo, subo por mi mostacilla, vamos a poner otra plateada, subo por mi mostacilla, vamos a poner una blanca, entro por el siguiente hilo, una plateada de nuevo, ahora voy a poner dos blancas de una en una, la primera, la segunda, vamos a poner dos plateadas también de una en una, la primera, la segunda, vamos a poner una y dos blancas, ahora vamos a poner una plateada, entro por el siguiente hilo, subo por mi mostacilla, vamos a poner ahora una blanca, una plateada, vamos a poner dos blancas de una en una, la primera, la segunda, voy a poner una plateada, una blanca, vamos a poner dos plateadas de una en una, la primera, la segunda, ahora una blanca, una plateada, una y dos blancas, ahora una plateada, de nuevo una blanca, otra plateada, vamos con dos blancas de una en una, la primera y la segunda, vamos a poner dos plateadas de una en una, la primera, y la segunda, vamos a poner de nuevo dos blancas de una en una, la primera y la segunda, vamos con una plateada, una blanca, una plateada, vamos con dos blancas de una en una, la primera, la segunda, ahora una plateada, una blanca,
Vamos a poner dos plateadas de una en una, la primera. La segunda. Vamos con una blanca. Y una plateada. Ahora vamos con dos blancas. Una. Dos. Una plateada. Una blanca. Una plateada. Dos blancas. Una. Y dos. Ahora vamos con dos plateadas. Una. Y dos. De nuevo una blanca. Y dos blancas. Giramos para hacer la siguiente vuelta. Miren ya cómo va quedando. Ahora vamos a poner dos blancas. Entramos por el primer hilo, acomodamos y subimos por la primer mostacilla. Ahora vamos a poner una plateada, entro por mi siguiente hilo y subo por mi mostacilla. Ahora una blanca, entro por el siguiente hilo y subo por mi mostacilla. Una plateada, entro por el siguiente hilo y subo por mi mostacilla. Ahorita vamos con dos blancas de una en una. La primera, la segunda. Ahora una plateada, entro por el siguiente hilo, subo por mi mostacilla, vamos con una blanca, entro por el siguiente hilo, subo por mi mostacilla. Ahora una plateada, entro por el siguiente hilo y subo por la mostacilla. Vamos con uno blanco y dos blancos. Ahora uno plateado, uno blanco, uno plateado, uno blanco, uno plateado. Vamos con dos blancas de una en una, la primera y la segunda. Ahora vamos a poner una plateada, luego una blanca, otra plateada, vamos a poner dos blancas de una en una, la primera, la segunda, una plateada, una blanca, una plateada, dos blancas de una en una, la primera, la segunda, vamos a poner una plateada, una blanca, una plateada,
Vamos a poner 2 blancas de una en una, la primera, la segunda, ahora vamos con una plateada, una blanca, de nuevo una plateada, una blanca, una plateada, vamos a poner 2 blancas de una en una, la primera, la segunda, vamos con una plateada, una blanca, vamos con una plateada, vamos con 2 blancas de una en una, la primera, la segunda, una plateada, una blanca, una plateada, vamos con 2 blancas de una en una, la primera, la segunda, vamos con una plateada, una blanca, una plateada, otra blanca, una plateada, vamos con 2 blancas de una en una, la primera, la segunda, vamos con una plateada, vamos con una blanca, una plateada, vamos con 2 blancas de una en una, la primera, la segunda, una plateada, una blanca, una plateada, y en el último hilo vamos a pasar 2 blancas de una en una. Entonces la primera, y la segunda por el mismo hilo, y no nos vamos a devolver por el hilo, por la mostacilla que acabamos de colocar, sino por la de al lado. Giramos para hacer la siguiente vuelta. Miren cómo va la manilla hasta el momento. Ahora vamos a poner una blanca y una plateada, no entramos por el primer hilo sino por el segundo, y subimos por la plateada. Ahora vamos a poner una blanca, entro por mi siguiente hilo, y la segunda blanca,
Ahora voy a tomar una plateada, entro por el siguiente hilo. Ahora vamos a poner 2 blancas de una en una, la primera, la segunda, blanca, ahora una plateada, una blanca, una plateada, vamos con 2 blancas de una en una, la primera, la segunda, ahora vamos a poner una plateada, vamos a poner 2 mostacillas blancas de una en una, la primera, la segunda, vamos a colocar una plateada, 2 blancas de una en una, la primera, la segunda, una plateada, 2 blancas de una en una, la primera, la segunda, una plateada, vamos a poner 2 blancas de una en una, la primera y la segunda, ahora una plateada, una blanca, una plateada, 2 blancas de una en una, la primera, la segunda, vamos con una plateada, dos blancas de una en una, la primera, la segunda, una plateada, dos blancas de una en una, la primera, la segunda, una plateada, una blanca, una plateada, dos blancas de una en una, la primera, la segunda, ahora una plateada, dos blancas de una en una, la primera, la segunda, vamos con una plateada, dos blancas de una en una, la primera, la segunda, una plateada, una blanca, una plateada, dos blancas de una en una, la primera,
la segunda, una plateada, vamos a poner 2 blancas de una en una, la primera y la segunda, una plateada, 2 blancas de una en una, la primera, la segunda, una plateada, una blanca, otra plateada, una y 2 blancas, vamos con una plateada, 2 blancas de una en una, la segunda, una plateada y por último una blanca. Giramos para hacer la siguiente vuelta, ya nomás nos faltarían 2. Vamos a poner uno blanco y uno plateado, entramos por el primer hilo, subimos por la plateada, ahora vamos a poner una blanca por el siguiente hilo, después una plateada, una blanca, una plateada, 2 blancas de una en una, la primera, la segunda, uno plateado, uno blanco, otro plateado, dos blancas de una en una, la primera y la segunda. Ahora va un plateado, un blanco, un plateado, vamos 2 blancos de uno en uno, el primero, el segundo, vamos a poner un plateado, un blanco, un plateado, vamos a poner 2 blancos de uno en uno, el primero, el segundo, un plateado, un blanco, un plateado, un blanco, un plateado, un blanco, el segundo blanco, un plateado, un blanco, un plateado, 2 blancos de uno en uno, el primero,
el segundo, un plateado, un blanco, un plateado, vamos a poner dos blancos de uno en uno, vamos a poner otro plateado, un blanco, un plateado, dos blancos de uno en uno, el primero, el segundo, ahora un plateado, un blanco, un plateado, ahora vamos con un blanco, un plateado, dos blancos de uno en uno, el primero, el segundo, un plateado, un blanco, un plateado, dos blancos, uno y dos, un plateado, un blanco, un plateado. Ya casi vamos a terminar esta vuelta, nos falta poquito, vamos a poner dos blancas de una en una, el segundo, un plateado, un blanco, un plateado, un blanco, y por el último hilo va a ir un plateado y después va a ir el blanco por el mismo hilo, y no nos devolvemos por el blanco, sino que entramos por el plateado de al lado. Giramos ya para hacer nuestra última vuelta, mire cómo va quedando de bonito. Ahora en esta última vuelta vamos a poner un plateado y un blanco, entro por mi segundo hilo y subo por mi blanca. Vamos a poner dos plateados de uno en uno, el primero, el segundo, ahorita vamos a poner un blanco, un plateado, dos blancos de uno en uno, el primero, el segundo, un plateado, un blanco, va de nuevo un plateado, vamos a poner dos blancos de uno en uno, el primero, el segundo, un plateado, otro plateado, un blanco,
el segundo blanco, vamos a poner una plateada, un blanco, vamos a poner dos plateadas de una en una, la primera, la segunda, un blanco, un plateado, dos blancos de uno en uno, el primero, el segundo, vamos a poner una plateada, una blanca, una plateada, vamos a poner dos blancas de una en una, la primera y la segunda, vamos a poner dos plateadas de una en una, la primera, la segunda, vamos a poner dos blancas de una en una, la primera y la segunda, una plateada, dos blancas de una en una blanca, perdón, una plateada, dos blancas de una en una, la primera, la segunda, una plateada, una blanca, dos plateadas de una en una, el primero, el segundo, una blanca, una plateada, dos blancas de una en una, la primera, la segunda, ahora vamos con una plateada, una blanca, una plateada, una blanca y dos blancas. Ahorita vamos a poner dos plateadas de una en una. El primero, y el segundo. Vamos a poner dos blancas, el primero y el segundo, una plateada, una blanca, una plateada. Ya casi vamos a llegar a nuestro final después de tanto trabajo. Vamos a poner dos blancas de una en una, la primera, la segunda, una plateada, una blanca, dos plateadas de una en una, la primera, la segunda, una blanca, y
una plateada al final. Miren, así es como se nos ve el diseño final de nuestra manilla. Y ahorita vamos a hacerle los adornitos de los lados. Después de haberle hecho los dos lados, este es el resultado final de nuestra manilla. Espero les haya gustado tanto como a mí. Miren qué preciosura, está todo completo, el paso a paso para que lo realicen. Miren qué bonito.